bendiga, mis amados hermanos. Hoy le damos la bienvenida una vez más a un encuentro guiados por su palabra. Y esto es algo extraordinario que Dios está permitiendo cada semana poder compartir con ustedes una palabra de la Biblia y poder estudiar la palabra de Dios. Es algo muy interesante para cada uno de nosotros porque nos ayuda a que podamos seguir conociendo de la Biblia. Porque ¿cuál es mi interés en querer compartir la palabra de Dios con ustedes? Uno de mis intereses es que dejemos de repetir lo que otros dicen y repitamos lo que dice la Biblia. O sea, hay muchas personas que repiten lo que otros dicen y lamentablemente muchas veces no están repitiendo lo que dice la Biblia, sino una frase de alguien que dijo algo que alguien sacó de la Biblia. Y ustedes saben que algo que aprendimos en el Instituto Bíblico es que la Biblia es su propio intérprete. Algo que me ayudó a entender cuando estudiaba era que la Biblia no tiene una interpretación personal, sino que la Biblia es su propio intérprete. Cuando el Espíritu Santo revela la palabra, es que quien te abre el entendimiento para que tú puedas extraer la mejor enseñanza de la Biblia. Así que grábate esta frase: dejemos de repetir lo que otros dicen, repitamos lo que dice la Biblia. Y hoy, amados hermanos, vamos a estar compartiendo un tema muy interesante. Este tema es Cristo en mí. Cristo en mí, en mi corazón, en mi interior. Y yo quiero usar esta frase, una frase muy interesante, que es: no es cuánto tiempo tienes en Cristo, sino cuánto tiempo Cristo tiene en ti. O sea, no es el tiempo que tengas en Cristo, es cuánto tiempo Cristo vive en tu vida. Y yo quiero hoy, vamos a estar compartiendo la palabra de Dios y hoy vamos a estar leyendo en el libro de Gálatas. Hoy vamos a compartir el libro de Gálatas, Gálatas capítulo 5, a partir de su verso 19 en adelante. Y vamos a estar ahí compartiendo, pero para que ustedes puedan entender, vamos a leer a partir del 16. Gálatas capítulo 5, su verso 16 en adelante. Y yo sé que va a ser de mucha bendición este pasaje para cada uno de nosotros. Y la palabra de Dios en Gálatas nos enseña de la siguiente manera. Gálatas capítulo 5, su verso 16 en adelante. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Gloria a Dios. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Mis hermanos, la palabra de Dios aquí en el libro de Gálatas, el apóstol Pablo le escribe a esta iglesia allá en los Gálatas, diciéndole que digo pues que anden en el Espíritu. Una de las cosas que la Biblia, el Nuevo Testamento, a través de los diferentes expositores de la palabra, nos enseña todo lo que nos va a enseñar. La sustancia es que vivamos una vida en el Espíritu. Por eso es que este programa se llama Guiados por su palabra, porque la palabra nos va a guiar a qué, a vivir una vida en el Espíritu. Y dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, me gusta la Biblia hebrea traducida al español, no la Reina Valera 1960,
digo pues, anden conforme al Espíritu y nunca hagan los deseos de la carne. O sea, una palabra un poquito más clara en este pasaje. Nunca hagan los deseos de la carne. O sea que tenemos que apartarnos de esos deseos. Y para lo que el tema que estamos exponiendo, que es Cristo en mí, tenemos nosotros que comenzar a vivir una vida en el Espíritu. Pero oiga que dice el 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que usted quiera. O sea, mis amados, aquí el apóstol Pablo está hablando de la lucha que hay. Hay una lucha, hay un conflicto. ¿Entre qué? Entre la carne, esta carne que usted ve, este cuerpo humano, entre los deseos que quiere hacer esta carne y la vida en el Espíritu. Esa vida en el Espíritu que algún día nosotros simbólicamente a través del bautismo decidimos nacer de nuevo. Ese nacimiento de nuevo se tiene que experimentar cada día, porque esta carne aún está en nosotros. Por eso entiendo al apóstol Pablo cuando dice en un pasaje muy famoso: ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque esta carne lo único que quiere es contradecir a Dios. Esta carne lo único que quiere es hacer todo lo contrario a lo que enseña la palabra. Por eso es que aquí, en Guiados por la Palabra, usted va a aprender a dejarse guiar por la palabra. ¿Para qué? Para vivir una vida en el Espíritu. Y sigo leyendo su verso 19. Y dice verso 18, perdón. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. No estás bajo la ley. ¿Cuál la ley? La ley de esta carne. La ley ya establecida a través del pecado. ¿Ok? Que entró por un hombre y por un hombre también fue erradicada, que fue Cristo. Aleluya. Así que, y manifiestas son las obras de la carne. Y dice aquí que son idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hay varios puntos interesantes en estos versos. Y el siguiente, número 1, vea cómo la Biblia está introduciendo en un mismo párrafo, en una misma lectura, varias cosas en el día a día. A veces le tenemos como renglón, le tenemos una calificación. Una de las cosas que yo decía, a veces de broma, a veces bromeaba y decía que nosotros muchas veces calificamos el pecado. Eso lo hacía yo. O sea, siempre cuando escuchaba que alguien era un brujo, alguien era un homicida, alguien era un sicario, alguien era que mató a sus padres, alguien era un criminal, esos pecados los veía, está perdido en el pecado, está 100% perdido. Pero cuando veía otro tipo de pecado, como los que aparecen aquí en el mismo párrafo, como lo son las enemistades, los pleitos, los celos, la ira, las contiendas, las disensiones, son pecados que hasta usted lo escucha y humanamente usted le da un porcentaje. Una gente que tiene celo, no, ese es un pecado, pero yo le daba un porcentaje, no, un 2%, un 5%, un 10%. Pero cuando decía alguien que mató a alguien, no, un 80% perdido está ese. O sea, eso era una forma de broma que yo usaba, pero cuando reflexioné era algo real.
Así era que yo lo veía. Así era que yo veía los pecados. Los calificaba. Y mis hermanos, claro, en el mundo natural no todos los pecados tienen la misma consecuencia. Cada pecado tiene una consecuencia. Ahora, delante de Dios, todos los pecados son iguales. Yo puedo irme al infierno por matar a una persona, pero también puedo irme al infierno por una mentira. O sea, lo que quiero enseñarle acá es que no podemos calificar el pecado. Mire cómo en un mismo párrafo están, dice aquí, manifiestas son las obras de la carne, como son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Sabemos que son cosas feas, pero vemos el verso 20 que dice: idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones y herejía. También está en el verso 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas, oiga esto, cosas semejantes a esta. O sea, que aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, da una lista de pecados que son pecados. Pero también dice cosas semejantes, o sea, cosas que se parezcan a esta. Mire lo que dice la traducción al español hebrea. Dice aquí, rencor, homicidio, borracheras, orgías, cualquier cosa semejantes a estas. Les advierto ahora, como también le advertí anteriormente, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, cualquier cosa parecida a estos pecados, no vamos a heredar el reino de Dios si practicamos estas cosas. Y tenemos que alejarnos de esto. Por esto, dejarse dirigir por la palabra es lo más sano, es lo más prudente, es lo más sabio que un hombre puede hacer. Guiados por la palabra. ¿Para qué? Para vivir una vida en el Espíritu. ¿Ok? Entonces, seguimos leyendo su verso 22, donde dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Mis amados, aquí la palabra de Dios, para que Cristo viva en nosotros, tenemos que entender que cada cosa de estos frutos, el fruto del Espíritu Santo, se manifiesta a través de estas declaraciones, que son, como leímos, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu se manifiesta de esta forma. ¿Por qué es importante el fruto? Porque el fruto es lo que nosotros podemos palpar. Jesús dijo claro: por sus frutos lo conoceréis. Por tus frutos, por esos frutos es que te voy a conocer. Nosotros podemos tener cualquier don, podemos tener cualquier liderazgo, podemos tener cualquier posición humana en el ámbito espiritual, pero lo que va a decir si yo estoy acorde a esa posición que Dios me dio es si yo estoy viviendo esta vida en el Espíritu, si yo estoy dando este fruto, si yo tengo amor, si yo tengo paciencia. Y es interesante lo que dice el versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Wow, qué interesante es ver al apóstol Pablo diciéndonos a nosotros, la iglesia, que los que son de Cristo han crucificado, o sea, han dejado atrás, han olvidado. Y aquí no quiero, amado, que te vayas a sentir ahora culpable, porque tanto como yo y tú también hemos estado en situaciones donde se nos ha revelado situaciones de la carne, ¿entiendes? Y en su momento hemos pedido perdón, nos hemos humillado, no es para que nos sintamos
avergonzados, para que ya no levantemos cabeza. No, estamos diciéndote que si hemos estado atrapados en situaciones de la carne, nos levantemos y podamos decir: Señor, ayúdanos. Ayúdanos a vivir una vida en el Espíritu. Por eso es que quiero, en este verso 24, dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Tenemos que crucificar eso. Tenemos que crucificar eso. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos que crucificar la carne con sus pasiones y deseos? Dice aquí el verso 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea, si usted y yo vivimos en el Espíritu, tenemos que también andar en el Espíritu. Es por esto que quiero que se lleve esta frase a su corazón. Es por esto que quiero que medite en esta palabra. No es cuánto tiempo tú tienes en Cristo. No son los años que tengas en la iglesia. No son los años que tengas tratando de vivir una vida íntegra delante de Dios. Lo importante es cuánto tiempo tiene Cristo en ti. Porque, mis amados, voy a ser honesto con todos ustedes. Yo hasta hoy tengo 23 años sirviendo al Señor. Pero si hablo con honestidad, yo tengo 12 años más o menos que Cristo comenzó a vivir una vida en mí. Estaba en la iglesia, me congregaba en la iglesia, compartía con mis hermanos, ministraba en la iglesia, pero simplemente yo estaba en Cristo, pero Cristo no estaba en mí. ¿Por qué? Porque tenía conducta que iban en contra de lo que dice la palabra de Dios. Y para nosotros ser guiados por su palabra, tenemos que vivir una vida íntegra delante de Dios. Y no íntegra delante de la gente, delante de Dios. Porque al final, ¿quién es quien nos va a juzgar? Es Dios. A veces nos vivimos guardando del pastor, nos vivimos guardando del líder, nos vivimos guardando apariencia delante de la gente, pero a solas, en la intimidad. ¿Quiénes somos en Dios? No sé cada uno de ustedes, pero en mi país, cuando estaba allá, yo vivía una vida en desorden. Yo vivía una vida, cuando vivía en Santo Domingo, yo vivía una vida totalmente en un desorden. En un desorden. Y una de las cosas simples que puedo recordar y que me da mucho chiste, cada vez me da mucha risa cuando pienso en esto, era que una de las cosas desorden que hacía era que yo tiraba basura en la calle. Y cuando el Señor comenzó a trabajar en mi vida, a mí algo que a mí me gustaba mucho era cuando compraba una bebida y cuando terminaba mi bebida, bajaba el vidrio del carro y lo tiraba hacia la calle. Y sabe que un día el Señor iba ministrando, hablando conmigo, en el carro iba conduciendo y de repente, mis amados hermanos, yo termino de mi bebida y fui a hacer lo que hacía habitualmente. Me bebí mi jugo y cuando termino el jugo bajo el vidrio y tiro otra vez la basura a la calle. ¿Y sabe qué hizo el Señor? El Señor me paró. El Señor me comenzó a decir: si tú me vas a servir en todo. Tú no me vas a servir así. Y comenzó a decir: ve, devuélvete y recoge el vaso. Y mis hermanos, yo pensaba que me estaba volviendo loco. Yo dije: me estoy volviendo loco. Pero el Espíritu Santo comenzó ahí. El Señor comenzó a decirme: ve, recoge el vaso. Me vas a servir en integridad. Aunque estás solo, no hay nadie, pero ve, recoge el vaso. Vas a hacer las cosas bien. Y mis hermanos, como un muchacho malcriado que era, me paré del vaso, me paré a la derecha con ese sol, o eran como las 2, 3 de la tarde, ese sol fuerte, y tuve que caminar no sé cuántos metros atrás, casi 1 kilómetro, buscando el vaso que acababa de arrojar. Me bajé del carro, me parqué a la derecha, me devolví hasta que encontré el vaso en el contel ahí donde el agua corre cuando llueve.
Ahí estaba el vaso, recogí mi vaso, mis amados hermanos, lo puse en mi vehículo y cuando llegué a un lugar donde había un zafacón, donde había un, perdón por la palabra, quizás no saben lo que es un zafacón, nosotros le decimos así a los contenedores para echar basura. Y cuando llegué a ese lugar, lo deposité, sentí una paz en mi interior. Usted dirá, pero qué insignificante fue eso. Para mí no fue insignificante, para mí fue grande. Porque son las cosas pequeñas que Dios quiere cambiarte. Son las cosas chiquitas, son las cositas. Uno no va a cambiar de la noche a la mañana. Esto no es que hoy Dios me llenó y ya yo soy otra. No. Es paso a paso. Pero aunque sea pequeño, hacemos cambios que va a significar nuestra vida. Y yo quiero decirte en esta mañana, quiero decirte que para ser guiado por el Espíritu, tenemos que nosotros crucificar la carne. ¿Qué es crucificar la carne? Dejar de satisfacer esos deseos de la carne. Y tenemos nosotros, mis amados hermanos, la oportunidad de poder cambiar. Y así como Dios lo hizo conmigo, estoy seguro que contigo también lo va a poder hacer. Porque yo no soy mejor que tú. Dios lo puede hacer contigo también. Dios puede cambiar tu vida. Cosas pequeñas comenzaron a llevarme a cosas grandes. Y cuando recogí ese vaso, sentí que estaba obedeciendo a Dios. Pero ahí no estaba el pastor, ahí no estaba el líder, ahí no estaban los hermanos, no. Pero ahí estaba el Señor conmigo. Porque hay que primero ser íntegro antes de ser justo, antes de ser una buena persona delante de la gente. Tenemos que ser íntegros delante de Dios. Y ser íntegro no es delante de otros. Es tú y Dios. Así que, mis amados hermanos, te pedimos que siga compartiendo esta palabra, que la comparta con tus amigos, con tu vecino, con familiares y que comiences a estudiar la Biblia. Y recuerda la frase, dejemos de repetir lo que otros dicen. Repitamos lo que dice la Biblia. Porque es muy importante. ¿Para qué? Para ser guiados por su palabra. Dios te bendiga. Suscríbete, comenta si tienes algún comentario. Estamos aquí para orar por ti, para ayudarte a conocer más del Señor. Porque Dios está en ti. ¿Cuánto tiempo tienes en Cristo? Eso no es lo importante, sino cuánto tiempo Cristo tiene en ti. Dios te bendiga.